Vamos a entrar a orar. Vamos a orar antes de profundizar en la palabra de Dios. Así, queridos hermanos, yo los invito a que entremos en oración. Démosle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos da. Démosle gracias a Dios por esta semana. Démosle gracias al Rey de Reyes, porque en esta mañana nos permite congregarnos para orar con la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Pídele al Señor por tu vida, por tu salud. Pídele al Señor que te dé la gracia cada día de entrar en sintonía con su palabra. Señor Jesús, en esta mañana te abrimos el corazón. Te abrimos, Señor, nuestra vida, porque hoy queremos ser alimentados con tu palabra. Queremos, Señor, ser llenos del banquete de la palabra de Dios. Espíritu Santo, en esta mañana asístenos con tu presencia. Renueva, Señor, nuestro corazón. Renueva, Señor, nuestra vida. Renueva, Señor, todo nuestro ser y la vida de nuestra familia. Hoy, Señor Jesús, te presento a las familias, a las personas que están conectadas y se están conectando en esta mañana. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos llenes de tu presencia, para que renueves nuestra vida. Señor, pasa por nuestra vida sanándonos, bendiciéndonos, liberándonos, llenándonos de ti y de tu poder. Pasa, Señor, haciendo obras grandes en la vida de nuestra familia. Señor, hoy te entrego a aquella madre que está pidiendo por su hijo, que ha estado desobediente, Señor. Bendice a esta mamá, dale tu paz, dale tu fortaleza, Padre de bondad. Gracias, Señor, por todo lo que obras. Gracias, Señor, por tu amor misericordioso. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a esta Semana Santa diferente, pero viviéndola como iglesia doméstica. A ti, Jesús, sea el honor, la gloria y la alabanza. Amén, amén y amén. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes que se conectan en la sintonía de la fanpage Padre Cristian. Bienvenidos, y a los que ya están llegando. Así que vamos a iniciar ahora con la lectura. Saludamos a los que ya a esta hora de la mañana también están llegando a la fanpage. Saludamos muy bien rápidamente a Luz Ángela Bonilla, Nancy Echeverry, a Yeye Parra. Muy bien, saludos desde el barrio Gaitán. Bien, Yeye, una feligres. A todos los del barrio Gaitán de la parroquia San José Obrero, una información muy importante: prepárense, jueves 6 de la tarde, el Santísimo Sacramento irá a salir en procesión por las calles de la parroquia de San José Obrero. Los invito a que tengamos una velita, que tengan su bandera, que esperen al Señor. Vamos a llevarlo en una camioneta decorada, con todo, va a haber música para ambientar, va a ser un momento de adoración. Jesús Eucaristía sale el jueves santo de la parroquia San José Obrero a bendecir las familias de nuestra parroquia. Muy bien, Yeye, para que por favor comparta esta información también a todos tus amigos. Saludamos a María Dilia Rodríguez, a Beatriz Godoy. Saludos dice Beatriz Godoy: yo soy de Santa Fe, capital del barrio Barranquitas, Argentina. Te pido oración por nuestro Santa Fe y mi familia. Muy bien, Beatriz, qué bueno. Saludos a todos los de Argentina, Barranquitas, Argentina, que nos escriben. A ti, Beatriz, que estás conectada a esta hora de la mañana. Que Dios te bendiga y bendiga a todos los de la Argentina que también han estado sufriendo por esta situación del coronavirus. Saludos a todos los hermanos de Argentina que también están conectados. Freddy nos dice: ya tengo la Biblia. Miriam Maestre, muy bien, Miriam, bendiciones. Noralba, ya tienes la Biblia. Bien. Jenny, Constanza, Consuelo Vargas, muy bien. José Manuel Prada, unidos en oración desde la ciudad de La Tambora, Espinal. Muy bien, Juan Manuel, que estés conectado a esta hora de la mañana. Vamos a meditar la palabra de Dios, así que todos con Biblia en mano, los que vamos a estar a esta hora de la mañana conectados. A Yeye, Elizabeth Rosso, muy bien. Bueno, entonces, ya como tienen la Biblia, su agenda y su lapicero, vamos a entrar a meditar y vamos a profundizar en detalle por detalle, así que estemos atentos, porque si no estamos atentos nos podemos perder en esta lectura orante de la palabra de Dios. Bien, entonces bueno, vamos con la Biblia en mano, vamos a buscar el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos del 1 al 11.
San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. Aquí se las voy a escribir para que es la cita bíblica del día de hoy, para que la busquemos. Busquémosla en la Sagrada Escritura. Evangelio de San Juan es el evangelio de este día. Muy bien. Mientras van buscando la cita bíblica, voy a seguir saludando a María Inés Murillo nos escriben desde Chicoral, Tolima. Saludos a todos los chicoralunos. Bendiciones para ustedes. José Manuel Prada, qué gran bendición para esta comunidad recibir la bendición de Jesús sacramentado. Sí, José Manuel, aquí en San José Obrero de Ibagué, el Señor estará bendiciéndolos en el jueves eucarístico, jueves santo. Nancy Rosa, ojalá Padre vengan por la 39 con 11 Gaitán. Yo creo que sí. Vamos a ir en una camioneta, vamos a tratar de recorrer todas las calles de la parroquia. Vamos a tener 2 horas disponibles, si Dios quiere, con la compañía de la Policía Nacional. Vamos a estar acompañados, llevando a Jesús Eucaristía a sus casas, para que sean cubiertos con la sangre del Señor y protegidos de todo mal y peligro, y que este virus se extermine por la sangre del Señor. Muy bien, listo. Lina León, lección divina en mano. Bueno, muy bien, ya todos. Entonces, cita bíblica, San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. Les leo y desde sus casas vamos a seguir la secuencia. Del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se le iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, ¿estuvieron atentos? Hermoso este texto bíblico, es el Evangelio de hoy. Es conocido como la unción en Betania. Entonces, vamos a darle una segunda leída. Por favor, volvamos a leer para que en la segunda lectura comprendamos mucho mejor de lo que el texto nos quiere decir. ¿Listo? Entonces vamos allí en sus Biblias, volvamos a leer el texto bíblico. Lo voy a volver a leer. Yo estoy manejando la Biblia de Jerusalén. Quizás usted tenga la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy. No interesa, son traducciones, pero lo importante es que la esencia es la misma. Vamos a volverlo a leer y vamos a entrar a la meditación detalle por detalle de la palabra de Dios. Dice así la palabra: 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro,
a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se le iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, listo, ya hemos hecho una segunda lectura. Vamos a entrar a detalle por detalle. Nos empieza diciendo la palabra de Dios 6 días antes de la Pascua. Yo les quiero decir algo, queridos amigos. Los detalles en la palabra de Dios no hay que dejarlos escapar. Son tan importantes porque cada detalle que la palabra de Dios nos dice refleja algo para nuestra vida. Cuando el Evangelio inicia diciendo 6 días, significa que esos 6 días es algo que le hace falta para la perfección, algo que hace falta para la plenitud. 6 días refleja lo incompleto de nuestra vida. ¿Qué nos hace falta a nosotros para llegar al 7? ¿Qué nos hace falta a nosotros para llegar a la perfección? Esos 6 días antes de la Pascua significaba que hacía falta algo. Y en el relato de hoy, Jesús da cuenta de que eso que hacía falta, María se adelanta. Y es María quien se adelanta a la pasión, a la muerte y resurrección. Hoy el Evangelio tiene muchas uniones, muchos codos. El primer codo que encontramos es que antes, ¿qué pasó antes? Jesús había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Y hoy Lázaro está cenando con Jesús. Hoy Lázaro es el comensal. Jesús es el invitado especial de la cena. Y Lázaro estaba con Jesús. Y recordemos que antes Lázaro había sido resucitado por Jesús. Entonces, la primera unión es Lázaro y la cena que tiene con Jesús. Segunda unión, el 6 días antes de la Pascua significa que faltaba algo para llegar a la pasión y muerte. Pero María se adelanta, le unge los pies a Jesús porque dice la palabra de Dios que lo tenía preparado para el día de su muerte. Sin embargo, es María la que se adelanta. Es María la quien toma la iniciativa de adelantarse al número 7, a la perfección. Por eso, esos 6 días antes de la Pascua, Jesús va a Betania. ¿Y qué es Betania? Betania es la casa de la intimidad de Jesús. Betania es la casa del encuentro, es la casa del descanso. Betania es la casa de la cena, es la casa del compartir. Betania es la casa del amigo, es la casa de los amigos. Por eso en Betania, cuando Jesús iba a Betania, siempre iba a saludar a sus amigos, iba a saludar a Marta, María, a Lázaro, iba a Betania a descansar. La palabra de Dios, cuando Jesús habla de que se va a Betania, no ha de faltar esa visita que hace Jesús a sus amigos. Nosotros en nuestra vida de fe tenemos también que no olvidarnos de los amigos. No podemos olvidarnos de ese gran significado de la amistad que ahorita les voy a hablar con respecto a Lázaro. No podemos olvidarnos de las personas que nos aman. Jesús, dice la palabra de Dios anteriormente en la resurrección, Jesús lloró por Lázaro. ¿Por qué? Porque quería a Lázaro, porque amaba a Lázaro, porque le guardaba gran aprecio a Lázaro. Nosotros que tenemos amistades, ¿de verdad las valoramos? ¿De verdad las queremos? ¿De verdad estamos con esas amistades importantes? ¿Y de verdad las tenemos en cuenta? Jesús nos enseña hoy que ir a la casa a Betania es también nosotros ponernos en camino para ir a la casa del amigo, para visitar al que sufre, para visitar al que está triste. Yo sé que ahorita no podemos, pero una manera de visitar es una llamada, un mensajito, que en esta cuarentena no nos olvidemos de los amigos. No nos olvidemos de las personas que nos aman, no nos olvidemos de las personas que nos quieren. Jesús nos enseña a ir a Betania. Jesús nos enseña a ir a la casa del encuentro. Jesús nos enseña a ir a la casa del compartir con los amigos. Y sigamos hablando. Dice aquí que estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ya les había hablado esa unión de este evangelio con la resurrección de Lázaro. ¿Y qué pasó en esta casa? Jesús lo tenían como el invitado especial. Jesús lo tenían como el comensal más importante y le ofrecen una cena. Recordemos que en el tiempo judío la cena se le daba a quienes se pasaban a la mesa. Un judío no pasa la cena a cualquiera. Un judío no hace sentar a nadie, a un desconocido en su mesa, porque es que la mesa para los judíos es un signo tan grande que refleja intimidad.
y allí no se puede sentar a cualquiera. El hecho que Jesús se siente en la mesa, cuando dice la palabra de Dios que Jesús se sentó a la mesa a comer con los pecadores, significa que Jesús compartió su intimidad con ellos, que Jesús compartió su vida con ellos, y que Jesús se siente a la mesa judía, a la mesa de Marta, Lázaro y de María, significa que es íntimo de la casa, es un íntimo de la casa, pertenece a la casa. Muy bien, voy meditándole la palabra de Dios verso por verso. Ustedes vayan siguiéndola en sus Biblias. Si tienen alguna pregunta, por favor me la escriben. Me la escriben si tienen alguna pregunta, pero vamos a seguir meditando. Bien, vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Listo. Entonces le prepararon una mecena. Marta, ¿qué hacía? Marta servía. Entonces, en este texto que hemos leído, vamos a encontrar 5 personajes. Por eso atentos a los personajes que nos hablan. ¿Quiénes son estos personajes? A ver, escríbanme aquí en los comentarios cuáles son los personajes que menciona la Biblia. Quiero que los escriban un momentico. ¿Quiénes son esos personajes? Lean de nuevo la Sagrada Escritura rápidamente y escríbanme cuáles son esos 5 personajes que se mencionan en la Biblia. 5 personajes. Ya les hablé del primero y de Marta. ¿Qué pasa con Marta? ¿Cuáles son esos 4 personajes? Entonces les voy a hablar de Marta mientras miro si ya anotaron los otros personajes. Entonces, Marta es el ejemplo del servicio. Dice la palabra de Dios, Marta siempre la van a encontrar como la mujer que sirve, como la mujer que está al servicio de los demás. Marta es el ejemplo de la humildad. Marta es el ejemplo de una persona que solo piensa en orgullo. Ella piensa en servir, ella piensa en ponerse al quehacer de la casa. Por eso un texto bíblico aparte dice, dile Señor a mi hermana que me ayude en los quehaceres de la casa, porque esa es Marta. Marta es la mujer que está atenta al servicio. ¿Y qué gran falta hoy en día nos está haciendo esto? Debemos ponernos al servicio de los demás. Ayer el Papa Francisco en su homilía el Domingo de Ramos nos hablaba de esto, de servir, de ponernos al servicio de los demás. Y hoy Marta nos muestra esto, ponernos al servicio. ¿Y qué es lo contrario al servicio? Una persona que no es capaz de servir es una persona que es orgullosa en su vida, que cree que todo tiene que girar en torno a ello. Y mire lo que nos dice San Gregorio de Niza: la elevación del orgullo termina con la caída bajo tierra. Un orgulloso no va a prosperar. Un orgulloso siempre va a alejar a sus amistades. Un orgulloso no va a tener vida social porque se va a sentir rechazado. Precisamente ¿por qué? Porque se cree superior a los demás. Y no podemos nosotros en nuestra vida cristiana llenarnos de orgullo, de creernos soberbios, de creernos más que los demás. Ojo al servicio, ojo a la forma en que servimos. Nosotros debemos servir al ejemplo de Cristo Jesús. Bien, entonces eso nos enseña la figura de Marta hoy. Vamos a ver si ya encontraron los personajes. José Manuel dice que Jesús, muy bien, un personaje. Lina, Marta, María, Lázaro, Judas y Jesús, muy bien. Luz Marina, listo. Patricia, muy bien, encontraron esos personajes. Judas Iscariote, Nancy Echeverry, Constanza Botero, muy bien. Es correcto. Doris Torres, bienvenida, la hermana de la profesora Rosy. Qué bien, bienvenida Rosy. Esos son los personajes que encontramos hoy en la palabra de Dios. Qué bueno. Ahora miremos la figura de Lázaro. ¿Qué refleja Lázaro en ese texto bíblico? Se lo describo en una sola palabra. Refleja amistad. Refleja amistad. ¿Por qué amistad? Porque Lázaro es uno de los grandes amigos de Jesús. ¿Somos tú y yo amigos de Jesús? Qué bueno que Jesús a nosotros nos considere como amigos. Y en verdad Jesús nos considera a nosotros como amigos. Por eso dice la palabra de Dios, ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Y qué es un verdadero amigo? Un verdadero amigo saca al amigo de la tumba. Un verdadero amigo saca al amigo de la tumba. ¿Qué hizo Jesús con su amigo Lázaro? Lo sacó de la tumba. Lo sacó del olor a feo, a putrefacción. Lo sacó de estar muerto. La verdadera amistad no se distingue en acolitarle las cosas a los demás. La verdadera amistad no se distingue en ser alcahuete o cómplice de las cosas de los demás. Al contrario, si tú te consideras un verdadero amigo como Jesús,
Tienes que ayudar a tus amigos a salir de la tumba. Tienes que ayudar a tus amigos a salir del pecado. Tienes que ayudar a tus amigos a que tengan vida. Y eso hizo Jesús con su amigo Lázaro, a quien tanto quería, dice la palabra de Dios. Lo sacó de la tumba. Nosotros estamos sacando a nuestras amistades de la tumba. O sabemos que nuestros amigos están en el pecado, están viviendo mal. Y bueno, que vivan así, no importa. Lo importante es que sea mi amigo. No. Si tú te consideras amigo de alguien, saca a tu amigo de la tumba. Llévalo a conocer a Jesús. Dale vida, dale resurrección. Resucítalo en el Señor. Si de verdad somos amigos de las personas, un verdadero amigo, saca al amigo de la tumba. Eso hay que tenerlo claro. No hay que dejar que nuestros amigos se pudran. No hay que dejar que nuestros amigos huelan a feo, a putrefacción. No hay que dejar que los amigos, el pecado los haga coger olor hediondo. Al contrario, hay que darles vida. Hay que darle vida. Jesús nos enseña que a su amigo Lázaro lo saca de la tumba. Y entonces, ¿cómo distinguir una verdadera amistad? Aquí voy a citar a San Elredo, un padre de la iglesia. Nos muestra 4 características de la amistad. Anótenlas para que tengamos esto en cuenta. ¿Cuáles son las 4 características de la amistad? Nos lo dice San Elredo, un padre de la iglesia. La primera es la dilección. ¿Qué es la dilección? Son los favores dictados por la benevolencia, es decir, ayudo al otro porque soy bueno. Este es mi amigo, yo no le doy la espalda. Este es mi amigo, yo tengo que estar pendiente de él. Este es mi amigo, por tanto, yo tengo que ayudarlo en sus necesidades. Es una de las características de la amistad. Segunda característica, el afecto. ¿Y qué es el afecto? Es el deleite de lo más íntimo de nosotros. Un verdadero amigo ofrece un verdadero afecto. Un verdadero amigo ofrece comprensión. Un verdadero amigo sabe entender a su amigo. Un verdadero amigo le brinda el cariño y el respeto que esa persona tiene. Tercera característica de la amistad es la confianza. ¿Y qué es la confianza? Es la manifestación sin temores ni sospecha a nada. Un verdadero amigo confía en el otro. Un verdadero amigo sabe que su amigo no le va a traicionar y que uno como amigo jamás va a traicionar esa confianza. Lo que hace que la amistad se sostenga es la confianza también. Por tanto, si hay verdadera amistad, hay confianza, hay confianza. Y cuarta característica de la amistad, el que nos dice San Elredo, es la elegancia. Una amistad vive en elegancia. ¿Y qué es la elegancia? Es la compartición delicada y amable de todos los acontecimientos de la vida. Es decir, un amigo le cuenta a su otro amigo cómo le fue, cómo se siente, cómo ha estado, cómo ha prosperado. La verdadera amistad no tiene envidias. La verdadera amistad ve crecer al otro y con el otro se llena de alegría porque su amigo está creciendo, porque el amigo está progresando. Un amigo que le da rabia porque el otro progresa, ahí no hay verdadera amistad. Eso nos enseña San Elredo sobre las 4 características de la amistad. ¿Cuáles son? La dilección, el afecto, la confianza y la elegancia. Hay que tener una compartición delicada de los acontecimientos más íntimos de nuestra vida. Bien, muy bien. Entonces, esa es la figura de Lázaro que encontramos hoy en la palabra de Dios. Vamos a hablar del tercer personaje que ya me mencionaban ahorita ustedes, María. María, un significado de la devoción. ¿Qué hace María? María se adelanta a la sepultura de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 3, busquémoslo, versículo 3 del capítulo 12 de San Juan. Entonces María, tomando una libra de perfume nardo puro, atentos a esto, una libra de perfume nardo puro. ¿Saben qué pasaba con el nardo en esa época? El nardo no era oriundo de Betania, no señores. Además Betania quedaba al suroccidente del Monte de los Olivos, era como una falda ahí del Monte de los Olivos. Y el nardo puro tenía que ser traído desde el Himalaya, no era ahí propio de la ciudad. Por tanto, el nardo puro era muy costoso, muy costoso. Y cuando dice la palabra de Dios, menciona el precio. ¿Cuánto valía ese nardo puro? Escríbanme ahí por favor,
¿Cuánto valía ese nardo puro? A ver si están atentos. ¿Cuánto valía el nardo puro que menciona la palabra de Dios? Ese nardo puro era muy costoso. Y María, cuando va a ungir los pies del Señor, esa unción de los pies, además les doy otro detalle. Esa unción, digámoslo así, era una falta de atrevimiento de María. Porque en la época, la unción en los pies era algo personal e íntimo, que solo hacía la propia mujer con su esposo o su hija. Quien podía ungir los pies del señor de la casa era la propia esposa o la hija del Señor. No podía hacerla nadie más. Y el hecho de que María se haya puesto a los pies del Señor y haya ungido era un significado que María guardaba una intimidad con Jesús. Esa intimidad era de amistad, de aprecio, de afecto, de lo que hoy les hablaba con respecto a San Elredo. Entonces, ¿cuánto valía esa unción? Nos dice Marilú, valía 30 monedas. Bueno, 30 monedas no necesariamente, 30 monedas fueron con las que vendió Jesús, con las que vendió Judas a Jesús. ¿Cuánto valía ese nardo puro? Escríbanme, comenten ahí, desde lo que estamos meditando. Muy bien, entonces, dice muy caro. Ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Bien. La casa se llenó del olor del perfume, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuánto valía ese nardo puro? Quiero que por ahí alguien comente. Marilú le apuntó algo, solo que le faltó un cerito más, Marilú. Muy bien, pero ¿cuánto valía ese nardo puro que hoy nos menciona la palabra de Dios? Bien. ¿Quién nos comenta por acá? ¿Quién nos dice cuánto valía ese nardo puro? A ver, ¿quién está conectado? De todos los que están conectados hasta ahora, ¿quién quiere responder? Lean la palabra de Dios. Ahí nos lo va a decir cuánto costaba ese nardo puro que hoy nos menciona la palabra de Dios. Un cerito más, Marilu. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valía? Dice, muy bien, eso. Entonces, ya que hay respuestas. Freddy, 300 denarios. Marilú, María Eugenia, 30 denarios no. Herminda, 300. Sí, Nancy Echevarría, Leonilde. Bueno, Lina León, Neila, un gran precio no especifica cuánto. Sí, algunas traducciones lo dicen. Es correcto. Muy bien. Dice la palabra de Dios que es de nardo puro valía alrededor de 300 denarios. Versículo 5 nos dice Neila Suárez que un gran precio no especifica cuánto. Sí, la palabra de Dios lo especifica. Busca en el versículo 5, Neila. El versículo 5 dice: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Muy bien. Es correcto, muy bien, para eso es un signo que están conectados. Qué bueno que estén atentos, eso me alegra porque significa que sí estamos siguiendo la transmisión y no estoy hablando solo. Entonces, resulta que 300 denarios en la época era un platal, como será hoy mucho dinero para alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuánto valía el denario en la época? Un denario equivalía a un jornal, es decir, a un día de trabajo. Por tanto, ese litro de perfume de nardo puro equivalía a 300 días de trabajo. Yo no sé, María, cómo hizo tanto para ahorrar esta mujer. 300 días de trabajo le costó ese nardo puro. Ahora imagínense, ¿cuánto valdría en nuestra época? Hagamos cuenta en dinero colombiano, ¿cuánto valdría? Digámoslo así, 900, 3 por 10, por 10 meses de trabajo, ¿no? 900, que valga el promedio del salario, 900,000 por 10 meses, ¿cuánto sería? 9 millones de pesos. En plata colombiana, digámoslo así, esos 300 denarios equivaldría hoy en día a un promedio de 9 millones de pesos, con un salario mínimo, ¿no? Entonces, en la Biblia que tengo en ese momento no dice mi padre, Josué Manuel, busca el versículo 5, busca el versículo 5 del capítulo 12, Josué Manuel, que ahí te va a decir cuántos denarios valía ese perfume. Por tanto, era mucha plata, ¿no?
300 denarios. Y entonces, ¿qué es que nos quiere mostrar María? María es la mujer devota. María es la mujer devota. María es la mujer que no se exime de gastarlo todo por Jesús, que no le da pena, ni le da miedo, ni se queda con una parte de ella. María podría haber dicho: Señor, te voy a poner unas gotitas nomás de este perfume que es muy caro, pero solo unas gotitas. No, ella no le puso unas gotitas a Jesús, le dio todo el perfume, le dio todo el perfume. Ella no se eximió en darle una gotica, le dio todo el perfume. Imagínense nosotros en esta época: Señor, te voy a ungir los pies, pero te voy a echar 3 goticas porque es que ese perfume es muy caro. No, nosotros, ¿qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Que si queremos seguir al Señor, tenemos que darlo todo. De ello nos enseña la palabra de Dios los magos. ¿Qué le ofrecieron los magos a Jesús? Incienso, oro y mirra. Le dieron todo a Jesús. Le dieron todo a Jesús. El joven rico, quería seguir al Señor, pero el Señor le pidió dejar todo y seguirlo. Y el rico no lo quiso, por tanto, no se fue con Jesús. Nosotros en nuestra vida de fe no podemos darle goticas a Jesús de un perfume costoso. Tenemos que darlo todo. Se rompió el frasco, nos dice la palabra de Dios. En nuestra vida de fe hay que romper el frasco. Hay que romper el frasco del orgullo. Hay que romper el frasco de nuestro ensimismamiento. Hay que romper el frasco de nuestras cosas. A veces nosotros decimos: si me queda tiempo voy a misa. No, le vivimos dando goticas del perfume más caro a Dios. Le damos las obras de nuestro tiempo, que vale oro, se lo damos a Dios, ¿no? Si me queda tiempo voy a misa. Eso es darle miserias a Jesús. En nuestra vida de fe hay que darlo todo por el Señor. Hay que darlo todo, no podemos quedarnos con nada. Jesús no se quedó con nada, Él dio todo. Miren, solo una gota de la sangre de Jesús hubiese bastado para redimirnos. Pero Jesús no solo nos dio unas goticas. Jesús no le dijo en la crucifixión: no, solo aquí nomás, solo aquí puntígueme nomás, porque con que se derrame sangre aquí en esta mano voy a salvar al mundo. No, Jesús derramó toda su sangre, de manos, pies, de costado, cargó con su cruz. Toda su sangre fue derramada en la cruz, porque Jesús lo da todo por nosotros. Y si Jesús lo da todo por nosotros, ¿nosotros lo estamos dando todo por Dios? ¿O será que aún en nuestra vida estamos dándole cosas que: no, pero es que esto es muy caro, yo no lo puedo dar, es que este tiempo mío vale oro, yo no lo puedo dar? No, al Señor hay que darle todo. Hay que romper el frasco. Y María nos da esa enseñanza. María es el ejemplo de la devoción. Otro personaje interesante, y en esto vamos a estar atentos. Bueno, Ángela Méndez dice: muy bien, vamos a entrar al personaje de Judas Iscariote. Bueno, Neila dice que ya vio. Tranquila, Neila, no te preocupes. Aunque José Manuel dice que tiene otra Biblia y que no dice. Bueno, hay algunas versiones que no dicen entonces. Muy bien, no de valor. Bueno, ¿qué Biblia? La Biblia de América de San Pablo no da el valor. Bien, muy bien. Listo. Bueno, hay algunas traducciones que no dan el valor. Está bien. Pero cuando habla de gran valor significa eso, que valía mucho dinero. Judas Iscariote. Judas es la figura del interés. Aquí atento, porque eso me va a estremecer y aquí me voy a de pronto a sobresaltar en lo que les voy a decir. Judas Iscariote, nos dice la palabra de Dios. Mire, vamos a leer. Dice Judas, versículo 4. Versículo 4 en su Biblia, búsquenla. Dice así: comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. Judas es un hipócrita, ¿no? ¿Cómo Judas delante de Jesús va a decir que le preocupaban los pobres? ¿Cómo Judas ante los demás estaba presente allí en la unción? Y Judas se hacía ver como el bueno,
¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana quizás nos hacemos ver como los buenos? Uy, no. Y entonces nos volvemos meticulosos y moralistas y de conciencia rigurosa, que hablábamos en noches anteriores de los estados de conciencia, ¿no? Y nos hacemos volver como una conciencia escrupulosa. No, eso es malo. Uy, ¿usted para qué hizo eso? Es que eso se podía hacer. Miren la hipocresía del siglo XXI de hoy en día. Les voy a poner, y aquí hay mucho Judas Iscariote, por eso le voy a decir, perdónenme que me voy a sobresaltar por eso que voy a decir, pero voy a poner 2 ejemplos en concreto. ¿Cuántas personas, y aún católicas, tristemente, dicen, pero la iglesia qué está haciendo? ¿Y la iglesia dónde está? Pero mire, la iglesia con tanta plata que tiene, con tantos recursos, ¿y por qué no ayuda a los enfermos del coronavirus? Y la iglesia con tanta plata que tiene, ¿por qué no la da a los pobres? La hipocresía de Judas se ve reflejada en este siglo XXI. Se ve reflejada. Vivimos criticando a la iglesia, ¿y dónde está? ¿Por qué no le da? ¿Por qué no hace esto? Pero viene la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo por los pobres? ¿Y tú qué estás haciendo por los necesitados? ¿Y tú qué estás haciendo por los enfermos? Vivimos juzgando a los demás, y porque este no da, y porque este sí da, y porque este sí se más, y vivimos comparando, es que este dio menos, es que este dio más, y vivimos haciendo comparaciones con los demás. Pero es que aquí lo importante no es lo que el otro da o lo que el otro hace, sino lo que tú estás haciendo. Estamos cayendo en la misma hipocresía de Judas Iscariote. Sí, pero esto porque usted gastó ese perfume tan caro que podía haber servido para los pobres. Es la misma hipocresía traducida en este siglo XXI. A mí me da mucha tristeza. Y si vamos a hablar de esto, la iglesia ha hecho muchas cosas que no es mi tema ahorita y ni les voy a hablar de eso. Búsquenlo en videos, en información, pero solo sepamos que lo importante no es vivir mirando si el otro dio o no dio, si dio más, sino es qué he hecho yo. ¿Qué he hecho yo? No vivamos la hipocresía de Judas Iscariote. ¿Cómo va a gastar esto si sirve para los pobres? No, en el fondo veía un interés. O eso que también me estremece y me da un poquito de estupor. Como a veces en medio de ese interés vivimos, también pasa lo contrario, siendo solidarios pero por un interés. Por un interés. Yo sé que en la vida del mundo, y cuando hablo vida del mundo hablo de la vida política, hablo de la vida administrativa, hablo de las figuras públicas, que hoy se han hecho tan viral las personas que están ayudando, que este futbolista ayudó con tantos millones, que este político dio tanta plata, que esta figura muy famosa hizo tantas cosas. ¿No? ¿Saben una cosa? En el fondo, ¿cómo interpreto yo esto? Bueno, lo interpreto de 2 maneras. Es cierto, cuando hay una figura pública, pues hay que hacerlo, y más si es una figura política, hay que demostrar que sí se está haciendo. Pero cuando a veces se utiliza esto para subir de estatus, para ganar logros, para ganar adeptos, eso sí que hace daño. Eso sí que hace daño. Ahorita estos días por redes sociales he visto a muchos políticos ser buenos, y está bien, háganlo, pero yo me pongo a pensar la intención con que se hace eso. Ojalá que de verdad en el fondo sea una muy buena intención de ayudar a los más necesitados, y no que sea un aprovechamiento para ganar adeptos, para decir que es que yo soy el bueno, para que me den las gracias. Yo les voy a decir eso, queridos amigos, y perdónenme, cuando un político ayuda a los pobres, está bien, fue un deber del político ayudar a los pobres, pero tengan algo claro, y me atrevo a decirlo, esa plata no ha salido del bolsillo de ningún político, esa plata ha salido de su propio bolsillo, de sus impuestos, o sea que en parte era tuyo, lo tenías guardado, y es un deber político ayudar. Pero los políticos deben reconocer que esa solidaridad que están haciendo, la están haciendo es porque sale del erario del pueblo, no de su propio bolsillo. Y aquí los invito, queridos amigos políticos, que quizás pueden ver esta reflexión, esta lectura orante, hagan obras de caridad con su propia plata, con su propio trabajo, pero no ganen adeptos con el dinero del pueblo. No ganen adeptos con el dinero del pueblo. Hagan obras de caridad con su propio sudor, no con el sudor del pueblo. Y no se hagan pasar por buenos cuando realmente están dándole al pueblo lo de sus propios intereses, lo que a ellos mismos les corresponde.
Eso es claro, identificar esto. Si vamos a ayudar a los necesitados, si vamos a ser solidarios, si de verdad nos preocupan los pobres, no caigamos en la actitud de Judas Iscariote, una actitud hipócrita. Si vamos a ayudar a los pobres, que sea algo que nos duela a nosotros mismos, que sea algo que salga de nosotros mismos, que sea algo que salga de nuestro propio bolsillo. Me da tristeza cuando hay políticos que dicen: es que yo ayudé con 1000 mercados a los pobres. Mentiras, tú no ayudaste a nadie. Hiciste tu deber, cumpliste con tu trabajo, pero ese dinero salió del erario del pueblo, no de tu propio bolsillo. Diferente a alguien que de verdad ayuda desde su propio sudor, desde su propio trabajo. Así que cuidado con llegar a tener actitudes de Judas Iscariote. Tener cuidado con esto, ¿vale? ¿Fui muy duro? No sé. Perdónenme si me zafé en las palabras, pero siento que tenía que decirlo. Muy bien. Bueno, sigamos. Los últimos son los sacerdotes. Los sacerdotes viven llenos de envidia. Aquí me voy a sobresaltar también, porque pretenden eliminar a Jesús. Vamos a leer el número 9, versículo 9 del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Dice así: gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro y a Jesús, que había resucitado entre los muertos. Tan buenos los judíos, ¿no? Tan queridos. Van a la casa a Betania a ver a Lázaro y a Jesús porque querían verlo. No, mentiras. Tenían algo de intención. Versículo 10. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Tenían rabia con Lázaro, porque Lázaro había salido de la tumba, porque Jesús lo había resucitado. Tenían rabia. ¿Por qué? Versículo 11. Porque a causa de él muchos judíos se le iban y creían en Jesús. La envidia termina haciendo mucho daño. La envidia sigue acabando con muchas personas. La envidia sigue siendo el peor virus de la sociedad, porque destruye. La envidia no deja progresar. Ojo a tener también estas actitudes de los judíos, llenos de envidia porque Lázaro había resucitado, llenos de envidia porque podían que los judíos se le iban de su parte y se acercaban a donde Jesús. Por tanto, miren lo que nos dice San Basilio en una homilía que hace sobre la envidia. Atentos, les voy a leer esta frase de San Basilio. Esto es interesante y es una homilía que hace San Basilio muy dura, pero muy elocuente. Dice así: así como los buitres que pasan volando por muchos prados y lugares amenos y olorosos, sin que hagan aprecio a su belleza, son arrastrados por el olor de cosas hediondas, así como las moscas, que no haciendo caso de las partes sanas, van a buscar las úlceras. Así los envidiosos no miran ni se fijan en el esplendor de la vida, ni en la grandeza de las buenas obras, sino en lo podrido y corrompido, y les gusta que los demás sean conocidos por sus faltas. Interesante esto, ¿no? Un envidioso nunca se va a fijar en la grandeza y en lo bueno de la persona. El envidioso siempre se fija en el mal, en cómo está para embarrarla, en qué momento se equivocó el hermano para hacerlo notar por esa cosa que hizo mala. El envidioso siempre se fija en lo hediondo de la vida, nunca ve lo bueno. El envidioso jamás va a ver lo bueno. El envidioso siempre ve la maldad. El envidioso siempre ve como el buitre. Nos decía San Basilio, poniendo esa comparación, esa metáfora. El buitre siempre, aunque pase por lugares bonitos, por lugares donde huelen a rico, el buitre no se fija en lo bonito. El buitre no se fija en los olores buenos. El buitre siempre se tiene que fijar en lo podrido de la vida. Y eso le sucede al envidioso. El envidioso nunca se va a fijar en lo bonito de la vida. El envidioso nunca se va a fijar en las cosas buenas. El envidioso se fija en lo podrido de la sociedad. Por eso, cuidado con tener la actitud de los judíos, que son envidiosos. Querían matar a Lázaro porque había resucitado y precisamente sí lo van a asesinar, igual que hicieron con Jesús. Tengamos cuidado porque la envidia es el acto más corrosivo de la sociedad del siglo XXI. Así que hemos descubierto esos personajes desde la palabra de Dios. Así que, en pocas palabras, yo los invito a esto: tengamos la actitud de María.
todo lo considero basura por tener a Cristo Jesús. Con eso termino la lectura orante de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a terminar. Voy a leer los comentarios.